Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando todo se crea consumado, gritando ¡Libertad! Ha de volver y no podrán matarlo. La escena transcurre a inicios de 1955 en una de las aulas de la Universidad de San Marcos. Se había organizado una velada poética para expresar críticas en contra del gobierno del general Odría de ese entonces. El ambiente estaba encendido. El poeta es Alejandro Romualdo. Ese día también se encontraba presente aquí un joven Mario Vargas Llosa. Y en sus memorias escribe lo siguiente: Romualdo fue la estrella, arrancando sobre todo con su efectista canto coral a Tupac Amaru, que es Libertad, ovaciones que convirtieron al Salón de San Marcos poco menos que en un mitin político. Como es obvio, hoy vamos a hablar sobre la vida y obra del poeta Alejandro Romualdo, que no solamente fue un gran artista literario, sino también se adentró dentro de los caminos del arte plástico. Su vida es más interesante de la que conocemos. Y querrán verlo aquí en Sucedió en el Perú. Bueno, Rodrigo, gracias por invitarnos a este espacio. La verdad que a mí ha sido una sorpresa enorme porque, como muchos peruanos, yo a Alejandro Romualdo solamente lo conozco a través de el famoso y hasta colegial, diría, canto a Tupac Amaru, ¿no? Que te lo enseñan y es un poema bastante expresivo, impactante, ¿no? Pero acá me encuentro con una dimensión de Romualdo mucho más grande, no solamente poeta, publicista, dibujante, gráfico, comprometido socialmente. Uno de los aportes, creo, de la exposición es, en primer lugar, haber trabajado con y desde el archivo. Existía el archivo que lo custodiaba la familia, sobre todo su hija Laura, y el archivo fue donado a la Casa de la Literatura en 2018. Ok. Entonces, recuerdo claramente desde que llegó el archivo, yo revisé las cajas y ahí nomás comenzaron a salir todas estas joyas que para mí eran una sorpresa absoluta. Nací en la libertad, salí a la luz como una espada dando gritos de alma. Nací a la luz, al aire libre y albo, junto a la mar, oh inmensa mar amarga. Abrí la madrugada en mi sangriento milagro, dando lágrimas al alba. En efecto, Alejandro Romualdo Valle Palomino nació en La Libertad, Trujillo, el 19 de diciembre de 1926. Sus padres fueron Graciela Palomino y el popular actor cómico Alex Valle. Muy pequeño, Alejandro Romualdo fue llevado a Lima, donde fue creciendo siempre bajo la influencia y el afecto de su madre. Cuando mi familia se vino a Lima, eso es hacia el año 30, ¿no? 30 y tantos. Vinimos de ahí. También había todo el bolondrón de la Revolución de Trujillo, ¿no? Mi madre era muy aficionada también a la poesía, ¿no? Recitaba y las cosas. Entonces yo me formaba en un ambiente artístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me llamaba también, yo tuve una formación inmediata de los clásicos, ¿no? De la literatura en ese tiempo de Garcilaso, pues de Lope, toda la estructura de la poesía clásica. Romualdo estudió en el Colegio San Agustín del centro de Lima. Sus compañeros de clase lo recordaban como un alumno aplicado y deportista. El mundo de la infancia fue inspiración para la primera etapa de su poesía. Sobre la infancia. La infancia nos llena la cabeza de luciérnagas, de polvo las rodillas y los ojos nos cubre dulcemente. La infancia nos llena las manos de globos y limosnas, la boca de pitos y azucenas,
y nos cubre las espaldas con sus plumas de cigüeña. En la infancia son monarcas los ratones y los dientes. Oh, la infancia, la hora blanca del reloj, el tierno silabario, el bonete de los ángeles y el duende. Uno se siente nuevo, herido por un corcho, muerto heroicamente sobre un caballo de madera. Amo mi infancia, mi corazón en pantalones cortos. De niño, Alejandro Romualdo estudió en la Academia de Dibujo Concha, que funcionaba en los altos del antiguo Mercado Central de Lima. Y luego proseguí, después de mucho tiempo, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, la educación artística mía fue esa, ¿no? Y ya en la Escuela de Bellas Artes asistía pues con Ricardo Grau, especialmente, y todos los amigos que fueron pintores en esa época, ¿no? En 1946, Alejandro Romualdo ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. 3 años después, en 1949, ganó el Premio Nacional de Poesía en mérito a su obra La Torre de los Alucinados. Tenía apenas 22 años. Ese premio se gana por la obra realizada, ¿no? Pero lo que él había publicado en ese momento era un libro magnífico que se llama La Torre de los Alucinados, donde muestra una cercanía también con el modo de escribir de poesía de Eyerson, lo cual es la primera demostración de que nunca hubo una distancia entre ellos. Él cita a Eyerson en algún epígrafe y tiene una poesía, digamos, muy personal que rememora la infancia y la Navidad. Era el más importante poeta peruano de la era post-vallejiana. Romualdo tuvo una vocación renovadora constante de su propia poesía, de La Torre de los Alucinados, que está marcado por el acento simbólico, continuando el sendero, diríamos, de José María Eguren. Romualdo ingresa al mundo cultural, digamos, a la par como poeta y como artista gráfico, ¿no? A finales de los 40 trabaja sobre todo en la crónica y la prensa haciendo comentario político de coyuntura a través de la gráfica. La prensa, que en ese momento era dirigido por Pedro Beltrán, el claro, gran capitalista, el que manejaba los medios de comunicación de la época. Trabajaba, digamos, Romualdo en la prensa, pero al mismo tiempo, en ese contexto, hacía caricaturas, críticas muy agudas sobre Pedro Beltrán. Tiene una famosa que aparece publicada, es interesante también, en otra revista de una circulación menor, más como clandestina, que se llamaba Pan, ¿no? Sale El Señor de los Mil Agros, ¿no? Y sale la caricatura de los Mil Agros y ahí sale Pedro Beltrán como si fuera Jesucristo crucificado. Sobre la mesa, el papel. Sobre el papel, la punta del corazón. El dibujante traza la curva de la hoz. El dibujante traza una línea, 2 trazos claros, luz y color. Acabamos de escuchar un fragmento del poema inédito de Alejandro Romualdo, El dibujante. Y como habla sobre trazos, podemos decir que sus primeros trazos los hace al final de la década del 40 en diarios y revistas de la época. También, por ejemplo, podemos situar la prensa, en donde publica famosos dibujos donde agarra de punto a personajes de la política internacional y nacional, como Odría, Aya de la Torre y hasta al mismo cardenal Landázuri Ricketts. Es recién en 1951 donde produce su primera individual con más de 50 caricaturas, y esto lo realiza en el centro de Lima, específicamente en la Galería Negro Negro, que también era un bar. Ahí él firma, como lo llamaban cariñosamente sus amigos, Jano Romualdo. Desde los 50 ya trabaja con una constante que es lo que él llama los híbridos, que es básicamente
jugar con la idea de las recomposiciones políticas que existían en ese momento en el Perú y a nivel internacional, ¿no? Y cómo se plasma eso literalmente en la construcción de un personaje, el gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno famoso es debido a la alianza que hay entre Bustamante y Rivero y Allá de la Torre para las elecciones del 45. Claro. Él hace un personaje con los lentes de Bustamante y Rivero, con los cachetes de Allá de la Torre y así, ¿no? Así también hace con Truman y Stalin y otros personajes. Hay una caricatura muy buena que hizo del cardenal Landázuri, ¿no? Que le decían Grandázuri porque era muy alto. Entonces exagera el trazo de la cara, de la sotana, para provocar humor. Pero no es un humor, pues, grosero, vulgar, sino buscar la hilaridad, que es todo. Ahí creo que se acerca más a la teoría de la comedia de Aristóteles, ¿no? De provocar hilaridad a partir de la crítica social. Poco después, Romualdo se fue a estudiar a España, becado por el Instituto de Cultura Hispánica. Viajó con su esposa Teresa Pereira, con quien tendría 3 hijos, Rodrigo, Alonso y Laura. Ese viaje a Europa significaría un giro de Romualdo a la poesía social y una consolidación de su visión política. Esta transformación se da luego de que él viaja a España y se encuentra con la dictadura de Francisco Franco. Y aquí es donde él encuentra pues lo que él llama lo que se va a necesitar para el Perú. Me acuerdo yo muy bien visualmente, lo recuerdo a Camilo José Cela, que andaba junto con Roy Campbell, era un poeta inglés, sí, con un bastón. Después estaba también Leopoldo Panero, en el momento que publicaba Carta Personal. Y preocupados ellos por la poesía Vallejo, sobre todo Blas de Otero. Ahí conocí a Blas de Otero, ¿no? Entonces, como sabía que era peruano, hay un peruano, dijo, ¿no? Y se acercó muy paulatino y misterioso, y me dijo, ¿qué libro de César Vallejo publica en España? Romualdo es un poeta de tradición española, conoce bien toda la tradición española y tuvo un contacto especial con poetas de su época que estaban contra Franco, como Gabriel Zelaya, por ejemplo, como José Hierro. Él fue muy amigo de ellos, o como Blas de Otero. En un principio, él mismo acepta que estuvo influenciado por los franceses, acá está Rimbaud, por Rilke también, pero que si tuviera él que circunscribirse en una generación o una corriente literaria, él dice que se siente más identificado con la generación del 27. Aquí está Alberti, García Lorca, Vicente Alexandre, y que es cuando él descubre la poesía anglosajona, la literatura anglosajona, ¿no? Pound, Eliot. Él descubre la poesía llamada conversacional y esa poesía, ese tipo de poesía es la que él va a utilizar y la va a hacer suya, ¿no? Va a convertirse en su estilo, porque a partir de aquí encuentra una manera para expresar lo que él siempre repetía, que era expresar la realidad. Él se vincula también con el hecho político. Hay una efervescencia de vanguardia, de política, y hay una palabra que me parece que engloba eso, ¿no? Esa sensación de libertad, ¿no? Sí. Que está presente en todo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esa primera etapa en donde se involucra con la cuestión política, social, pero también con la poesía? Sí. O sea, es interesante pensar a Romualdo hacia finales de los 40,
en pleno contexto de la Guerra Fría, en fin de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración geopolítica que hay en el mundo y en el país, porque recordemos que en esa época también está el breve lapso del gobierno de Bustamante y Rivero, la llamada Primavera Democrática, y luego la dictadura de Odría, ¿no? Entonces Romualdo de algún modo nace de ese contexto de tensión, de reconfiguración. Por esos años, Romualdo ya había publicado los libros Cámara Lenta en 1950, Mar de Fondo en 1951 y España Elemental y Poesía Concreta en 1952. Este último, en opinión de nuestro premio Nobel Vargas Llosa, es un magnífico libro de poemas de aliento justiciero, hechos con artesanía y buen oído. A otra cosa. Basta ya de agonía, no me importa la soledad, la angustia ni la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo y a la vida que me toca. Quiero salir al son de una campana que eche a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa con tanto amor. Ahí está ese poema que es A otra cosa y es todo un romper, como ya se ha señalado, ¿no? Es todo un romper de aguas, ¿no? Entonces Romualdo también dice, sí, voy a seguir hablando de esto, pero quiero a otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Dice, tuérzale el cuello a la nostalgia, a la visión, ¿no? de lamento, ¿no? Quiero mirar el sol, mirar la vida, quiero mirar la realidad de una forma más concreta. Él va a circunscribirse en lo que se llama poesía social, que tiene distintos nombres, ¿no? Se le puede llamar poesía comprometida también, poesía política, poesía con conciencia social, poesía del pueblo, poesía revolucionaria. Romualdo cambia su discurso, pero no disminuye su calidad poética. Él mismo va a decir en una entrevista que cuando escribe poesía de corte social, él se va a dirigir al peruano, al pueblo peruano directamente, y cómo utilizando las palabras vivas, utilizando frases comunes, utilizando incluso oraciones católicas para poder decir lo que él quiere decir, y esto lo vemos en su poema Oración Total. En 1953, Romualdo retornó al Perú y frecuentó las aulas sanmarquinas. El poeta trujillano integró la llamada Generación del 50 de las letras peruanas, constituida por figuras como Washington Delgado, Javier Sologuren, Carlos Germán Belli, Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson, Sebastián Salazar Bondi, entre otros. La generación del 50. En la Facultad de Letras, en la Facultad de Letras de San Marcos se integraban también los estudios de historia, de sociología, ¿no? Él estudió con Kotler, con Matos Mar, para hablar en el campo de la sociología, ¿no? También estudió con Carlos Araníbar, Pablo Macera, en el campo de la historia, y obviamente con las personas de su generación, ¿no? Qué sé yo, Francisco Bendezú, Washington Delgado, cercanos a él, ¿no? Él tuvo bastante camaradería con sus colegas de generación. Por ejemplo, Carlos Germán Belli y Washington Delgado han sido amigos muy cercanos. Y otro amigo cercano fue Gustavo Valcárcel, hasta que se distanciaron años más tarde con motivo de los conflictos ideológicos entre los socialistas peruanos simpatizantes de la Unión Soviética y los socialistas peruanos simpatizantes de China. Y Gustavo Valcárcel dirigió el periódico que se decía Moscovita, Unidad, y Alejandro Romualdo el periódico del otro partido comunista que se llamaba Bandera Roja. Y bueno, se distanciaron, sí, en ese momento. Otra de las facetas de Romualdo fue la de crítico de arte. En la década de 1950 se dio en el Perú una polémica sobre el valor y la utilidad social del arte abstracto. Y él participó del debate, escribiendo artículos en diarios, siendo uno de los principales detractores de la corriente abstracta en el país.
Romualdo era defensor de un arte comprometido, como el planteado por Alfredo Ruiz Rosas, pintor realista social, fuertemente influenciado por el expresionismo alemán y autor de obras relacionadas con la realidad peruana. Romualdo, por su vasta cultura y su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, era una voz autorizada en la crítica de las artes plásticas peruanas. Cuenta Mario Vargas Llosa en sus memorias que Alejandro Romualdo volvió de Europa convertido al realismo, al compromiso político, al marxismo y a la revolución, pero no había perdido el sentido del humor ni el ingenio y la chispa que derramaba en juegos de palabras y burlas por los patios de San Marcos. Vargas Llosa tiene un recuerdo muy puntual acerca de un recital en San Marcos, en el que estuvo Romualdo, y él recuerda que Romualdo fue la estrella de este encuentro, sobre todo, dice, con el efectista canto coral a Tupac Amaru. Recordemos que esta era la época de la dictadura de Odría, entonces este poema efectista logró justamente exacerbar los ánimos, y dice Vargas Llosa que se convierte prácticamente en un mitin político. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. El canto coral a Tupac Amaru, que es la libertad, su poema más representativo, fue publicado en el libro Edición Extraordinaria de 1958. Pero hay alguna poesía como la que propicia, por ejemplo, Sartre, que se llama poesía comprometida, en el sentido que la poesía está con una causa y se nota. En el caso de Romualdo, lo que ocurre es que Romualdo pues es brillante, muy inteligente, entonces él no hace un poema a un héroe de momento, que mañana puede no ser héroe. Hace un poema a Tupac Amaru, que es un héroe aceptado por muchos. Entonces hay el contacto entre el sentido peruano de libertad y una figura que, digamos, es incontrastable. Es un poeta comparable a Himno a los Voluntarios de la República de César Vallejo, la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández y además Altura de Machu Picchu de Pablo Neruda. Es decir, es la más rica experiencia en cuanto a intensidad poética de la lengua castellana del siglo XX, ¿no? Hay un crítico italiano, Roberto Paoli, que lo ubica el canto coral a Tupac Amaru en la gran, como dice, estancia de la poesía política en cualquier idioma. Años después he conversado yo con él, entonces él me ha dicho, personalmente he tenido esa suerte que me dijera que lamentaba un poco que el canto coral hubiera opacado las otras intenciones poéticas que ha tenido. Pues un poeta de mucho pensamiento, ¿no? Otro célebre poema de edición extraordinaria es La Huelga. Más de 5.000 campesinos irán a la huelga para formar su sindicato de los diarios. Yo sé que tú no puedes comprender por qué me emociona una cosa tan común como una huelga. Una huelga es más honda que un espejo, una huelga es más pura que un vaso de agua, una huelga refleja 1000 deseos y privaciones, largos años de sufrimiento, de pan frío, de lecho frío. Una huelga clama una sed infinita, una infinita sed de justicia. ¿Cuáles son las innovaciones que encuentra
Romualdo en la poesía en general? Porque sí era un poeta innovador en ese sentido también. Bueno, son varias las innovaciones, ¿no? Pero yo, si me pensaría en una en particular, que además articula muchas de las cosas que se ven en la exposición, es el modo en que Romualdo juega con recursos formales provenientes de la prensa, en particular de su relación con los periódicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romualdo es el primero que introduce un epígrafe anónimo en la poesía peruana, en un contexto en donde la mayoría de poemas tenían epígrafes de los grandes nombres, de Rilke, de Mallarmé, de Valéry. Romualdo de pronto, a manera de collage, recorta un titular de periódico y lo inserta como epígrafe en el poema. E incluso abajo no pone el nombre del escritor de la nota, sino pone de los diarios, ¿no? De los diarios. La voz anónima, la voz de la masa. Es una visión que toma de sorpresa a los críticos y por eso esta edición extraordinaria es una de las cosas muy curiosas. Si ustedes revisan la historia de la poesía de Romualdo, verán que inicia en los 60 hay todo un debate, hay polémica. ¿Por qué Romualdo está dejando esta visión lírica, esas joyas que tiene en su expresión artística y está hablando de otra manera? Mira, mira, Jano. Acaba de salir un nuevo número del Lumbre. Han entrevistado a varios escritores sobre tu nuevo libro. En especial me divierte lo que escribió Ribeiro. Escucha. El libro desorienta al lector, cultivado, indigna al burgués, saca de sus casillas al exquisito. Y allí un mérito enorme que hasta los surrealistas envidiarían. Le quedó de perillas a Oviedo. En 1959, en la revista estudiantil Lumbre de la Universidad de San Marcos, se publicó una encuesta con comentarios acerca del libro Edición Extraordinaria. Esta obra generó ácidas críticas, entre ellos la del crítico Miguel Oviedo, quien dijo que era un libro panfletario y que Romualdo más bien ocuparía un lugar en un partido político antes que en la literatura. Pero los comentarios en esa revista vinieron también de varios intelectuales. Uno de ellos, Julio Ramón Ribeiro, quien opinó favorablemente acerca de este libro. Otro de ellos es Arturo Corcuera, quien dijo que Edición Extraordinaria es un libro apasionado, áspero, en el que palpita el latido del poeta de este tiempo. Y es que poetas incomprendidos los han habido en todas las épocas. Esta parte de su poesía social, esta transformación, va a tener muchos críticos, entre los que se cuenta a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que tiene críticas durísimas contra él. Le dice que él sacrifica la poesía a favor de una causa social, es decir, va a sacrificar la estética y a cambio nos va a entregar un manifiesto. Vargas Llosa escribió un artículo, y me acuerdo dónde, en una revista que se llama Literatura, número 3, del año 59. Me lo he memorizado. Y ese artículo se titula ¿Es útil el sacrificio de la poesía? Y entonces menciona al libro, que para mí es el mejor libro de Romualdo, Edición Extraordinaria, sacando algunos versos porque no son los más felices. No pone los mejores versos, que son el Canto Coral a Tupac Amaru y el poema dedicado al pintor Ruiz Rosas, y le dice, comienza el poema así, ¿no? Si pintaras mi país de rosa, serías un buen pintor para ellos. Otra crítica terrible fue de Miguel Oviedo, que dijo que con su poesía Romualdo más bien estaba listo para entrar a un partido político y no a la historia de la literatura, ¿no? Pero además de estas críticas demoledoras, también hubo comentarios positivos, también tuvo gente que lo
que hablaba de que su poesía era una poesía nueva. Tenemos, por ejemplo, aquí se cuenta a Washington Delgado, a Gustavo Valcárcel, al mismo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Estos dos primeros dijeron que se trata de una poesía innovadora y que se trata de una estrella en el firmamento de la literatura. Ribeiro va a decir que la poesía de Romualdo era una poesía sencilla, despojada de elementos retóricos, y muy meritoria. Pero a la vez es un teórico de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, con respecto a Edición Extraordinaria, esta obra del 59, que dice, él quiere cambiar la poesía para ampliar el círculo de los lectores. Esa es una cosa totalmente inusitada, que un poeta diga, voy a cambiar mi poesía porque quiero ampliar mi recepción, ¿no? Los segmentos de público, es una cosa que no siquiera no se pensaba. Entonces, ¿qué dice? Voy a usar las palabras llamadas palabras no poéticas. Voy a hacer ingresar a la poesía todo aquello que puede estar en el imaginario y en el habla común. Romualdo también incursionó en la gráfica publicitaria de diversos productos para distintas empresas y organizaciones. Desde la década pasada diseñó carteles publicitarios de cerveza, gaseosas, calzado, juegos de lotería, marcas de pisco, la compañía de teléfonos, las industrias farmacéutica y textil y Radio Nacional. Además, diseñó cartillas informativas y logos. Ya en los 50 se vincula también con el mundo de la publicidad y con el mundo del diseño gráfico, ¿no? Entonces, en realidad, son muchas las aristas de donde uno puede entrar a la gráfica de Romualdo, como caricaturista y humorista político, pero también como diseñador gráfico. En los años 60 del siglo pasado, Alejandro Romualdo dirigió la revista Tarea del Pensamiento Peruano. Es una revista dedicada a la filosofía, a la política, al ensayo en general. Lamentablemente esta vena se agotó cuando se presentaron, en el año 64-65 se presenta el movimiento guerrillero en el Perú. Entonces Romualdo fue detenido y hubo una protesta internacional, lo liberaron y se fue estañado a México. Entonces, en ese momento esa experiencia de Tarea del Pensamiento Peruano se apagó lamentablemente. Pero fue una de las grandes revistas. Tengo la impresión que intentó emular la revista Mauta de Mariátegui. Ese era el aliento. Una década después de su creación, el canto coral a Tupac Amaru inspiró una composición musical de Edgar Valcárcel, que se estrenó en octubre de 1970 en el Teatro Municipal de Lima. De esa manera, música y poesía se fusionaron en una propuesta artística de vanguardia. Esta unión entre Romualdo y Valcárcel, el vanguardista de la música, que también tiene una trayectoria increíble. ¿Cómo se gestó este encuentro entre Tupac Amaru, convertido en gráfica visual y convertido también en algo audiovisual gracias a Valcárcel? ¿Cómo se gestó esto? Valcárcel ha estado siempre interesado en la figura de Tupac Amaru y él en el 68 decide hacer una musicalización del canto coral a Tupac Amaru, influenciado obviamente por el poema de Romualdo, y viaja a los laboratorios de Columbia en Estados Unidos, porque ahí había, digamos, la tecnología para poder hacer lo que él había proyectado, que era recomponer el canto coral en versión electroacústica, ¿no? Música electrónica, con muchos ensamblajes. Entonces, hace Valcárcel esta composición y luego entra en contacto con Romualdo para gestar una especie de montaje multidimensional, ¿no?
en el Teatro Municipal en Lima en el 71. ¿No? Se piensa también que hubo otra versión luego en la Feria del Pacífico 2 meses después. ¿No? Interesante. Municipal, Feria del Pacífico. Lo comercial y lo cultural. Aquel estreno en el Teatro Municipal resultó un gran suceso. La directora de orquesta fue Carmen Moral y Juan Hacha se encargó de la proyección de las luces en coordinación con las diapositivas preparadas por Alejandro Romualdo, quien además recitó su poema dedicado al cacique de Tungazuca. Como él trabajaba diseño gráfico y estaba muy influenciado por el mundo de la publicidad, tenía los recursos para hacer lo que hizo, que es convertir el canto coral, su propio poema, en 168 diapositivas, en donde lo que hacía era fragmentar las palabras del poemario, como descuartizarlas, como dice literalmente el poema, así como el cuerpo de Tupac Amaru se descuartiza, así también el lenguaje que nombra el cuerpo descuartizado, ¿no? Al mismo tiempo bebe mucho de la poesía visual, de la poesía concreta, tiene un diseño muy cercano al pop, también influenciado por la gráfica cubana del momento y también por la gráfica que Jesús Ruiz Durán, por ejemplo, había extendido trabajando para el Cinamos, ¿no? ¿Tú crees, y esa es una pregunta subjetiva en realidad, que haya encontrado, sobre todo en un proceso revolucionario en donde Tupac Amaru era la figura visual, se haya encontrado reivindicado y haya tratado nuevamente de encontrar nuevos significantes como lo hizo para su poema? Sí, yo creo que los 70, en el contexto del gobierno de Velasco, es un momento que le permite a Romualdo volver sobre la poesía social, tensarla, observar sus contradicciones y no superarla, pero sí como complejizarla, ¿no? Ver cómo la poesía social ya no tiene únicamente que ver, por ejemplo, con la voz o con esta idea muy épica del himno, ¿no? Sino también cómo pueden aparecer recursos que vienen de la gráfica, de la publicidad, del video, ¿no? Para generar esta idea amplia de masificación. Entre 1971 y 1975, Alejandro Romualdo dirigió la revista Che. Porque esa revista, en principio, bebe de su aprendizaje en publicidad, ¿no? Juega con las tipografías, juega también con colores contrastados como el rojo y el azul, que bebe mucho de la gráfica cubana. Él fue muchas veces a Cuba y bebió de su gráfica. Y es Che por el Che Guevara, pero también porque son las siglas de creación heroica, que es la frase famosa de Mariátegui, ¿no? Entonces es una revista que congrega poesía, crítica cultural y que se pregunta también por los formatos que están insertos en una pregunta más amplia sobre la circulación de la revista. Porque la revista, por un lado, funciona como un póster. De hecho, Romualdo la llama cartel, no la llama revista, sino la llama cartel de arte y literatura. Pero también trabaja con boletines de la sociedad pesquera, con cosas que estaban muy presentes en esa época, ¿no? La construcción de una identidad, de un progreso en base a nuestros recursos. En 1971, Alejandro Romualdo publicó un extenso poema titulado El movimiento y el sueño. Él juega con una idea de montaje entre, él dice, el descenso del hombre a los infiernos, que es el infierno de la selva boliviana, el Che Guevara tratando de conseguir la revolución social en la selva boliviana, y el ascenso del hombre al cielo, producto del desarrollo tecnológico capitalista que propicia esta colonización de la luna, ¿no? Entonces, él hace un montaje con los diarios del Che y los diarios de los astronautas. Va comparando lo que significa la lucha. En un caso es una victoria del hombre, en el otro caso es una derrota de una posición política
importante, y lo que come el Che Guevara y lo que come Armstrong y sus amigos. Bueno, y él no se pronuncia, no dice esto es mejor, simplemente deja que nosotros lo veamos. Y es un poema magnífico. Y además que estuvo acompañado de un disco. Entonces también es eso, muy interesante, porque es la incursión de una obra artística que se concreta de manera física, de manera para la lectura, pero también con los recursos de esa época, también con el disco. Romualdo nunca dejó de lado su faceta de artista plástico. A inicios de los años 70 publicaría en el diario Expreso una sección de viñetas humorísticas llamada Diálogos entre Inga y Mandinga. Diversos temas fueron ilustrados por su marcador negro e ingenio. Por ejemplo, las 200 millas del mar peruano, la reforma agraria, el Cinamos y la guerra de Vietnam. Asimismo, en el archivo personal de Romualdo encontramos caricaturas de homenaje a dos personajes a los que él admiraba profundamente: José Carlos Mariátegui y César Vallejo. En 1974, Romualdo publicó su libro La extensión de la palabra, que contiene los poemas Infierno, Mapa del Perú y Octavo día de la creación. Es una obra infinita, es casi una especie como de la Divina Comedia, una cosa de esta envergadura, ¿no? Hay un fragmento que se titula El octavo día de la creación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el octavo día de la creación? Todos los que tenemos una cultura judeo-cristiana sabemos que en la Biblia se habla de los 7 días de la creación, ¿no? Donde se van creando pues los peces, hasta llegar al ser humano. Pero el octavo día, que es el que titula Romualdo, es el que corresponde a la creatividad humana, ¿no? Ese es el octavo día de la creación. En la extensión de la palabra tiene una dedicatoria preciosa que dice: a Teresa, por lo que vimos juntos, por lo que juntos vivimos. Y no quiero dejar de mencionar a una amiga también muy querida, Teresa Pereira, ¿no? Musa es el cuerpo que tú iluminas, está dedicado a ella. Teresa Pereira, una mujer sensible, inteligente, compañera de un poeta, cosa que no es sencillo. Su valoración por la cultura originaria peruana se aprecia en su libro de investigación y ensayo, Poesía popular de la costa, sierra y selva del Perú, desde el Tahuantinsuyo hasta nuestros días, publicado en 1992. El prólogo de ese libro lo concluye de la siguiente manera: la poesía se defiende sola y no tiene fronteras. Corre la voz, es oral y anónima, solitaria o gregaria. Avanza marcando y desmarcando límites protocolares, ampliando sus fronteras móviles con la humana razón de las lenguas que desde hace 500 y 1000 años siguen iluminando las páginas de nuestra historia literaria con su marginada belleza anónima, pero no por eso menos universal y nuestra. En Jano hay una búsqueda constante a lo peruano, que no es lo mismo que nacionalismo. ¿Qué cosa es lo que distingue a lo peruano? Y él solía decirnos que era su literatura. Y por eso tiene un ensayo que publicó el Concitec, que era la antología de la poesía aborigen peruana, desde el Tahuantinsuyo hasta nuestros días, ¿no? Y hace un recorrido por la poesía quechua, poesía aymara y las diversas lenguas amazónicas. Recuerdo una anécdota. Una vez vinieron unos profesores suizos, profesores de español, pero eran suizos todos, y hubo un recital para ellos donde participamos varios. Entonces, bueno, leímos 2 o 3 poemas cada uno. Y el primer poema que Romualdo leyó, lo leyó impecable, fue en quechua. Y entonces yo le dije al final, no en ese momento, ¿no? Sino cuando estábamos conversando, le dije, ¿por qué leíste en quechua si ellos no te van a entender? Y entonces me dijo, para que sientan la fuerza de la lengua, aunque no la entiendan. Sientan que hay algo diferente acá.
Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor, sencillamente ardiendo. Según mi modo de sufrir el mundo, soy del Perú, sencillamente siendo. Tierra de sol marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros, sombra a media luz del bien, a medianoche del día por venir, yo estoy contigo. A fines del siglo XX y comienzos del XXI, Alejandro Romualdo continuó su labor creadora. Escribió libros y se editaron antologías de su obra dentro y fuera del país. En 1998 viajó a España, invitado a la celebración de un gran encuentro que homenajeaba a la generación del 98. Por ejemplo, también las antologías de Romualdo que han surgido en el exterior. Él ha estado muy feliz en España, ¿no? Lo dijo muchas veces. En España he sido feliz y en España ha sido muy valorado, muy justamente valorado. Y de ahí sale esta antología poética que se edita en la Cátedra Poética Fray Luis de León de la Universidad Pontificia en la ciudad de Salamanca, en España, ¿no? El 2002 se publicó en Roma su poemario Ni pan ni circo, que se reeditó 3 años después en Perú. Fue su último libro y donde se conjugaron 2 características de la voz poética de Romualdo: su profundo lirismo y compromiso social. Romualdo era una personalidad muy atractiva, especialmente cuando hablaba de poesía y conocía pues mucho de la historia del Perú. Era una persona fácil de conversar con él una vez que uno conseguía hablar con él, porque tampoco era muy abierto a conversar, digamos, con cualquier persona, ¿no? Él hacía pasar por filtros a las personas para hablar con ellas. Era un gran conversador, un gran conversador. Venía acá a mi casa, no, a otro departamento donde vivíamos, llegaba a las 12 del día y se iba a las 12 de la noche, y durante 12 horas hablando de literatura, arte y de todo el conocimiento humano, si es posible. Un artista en permanente evolución. Uno de los artistas que mantiene una juventud, una abertura ante la vida y ante la creación. Es un ejemplo de inventiva, una obra que va pasando a través de las décadas, va pasando por distintas instancias. Las preocupaciones éticas son las que van a dar la línea de continuidad, ¿no? Las preocupaciones éticas, es un hombre ético, es un hombre que está preocupado siempre por el mejoramiento humano. En 2008, el escritor Osvaldo Reynoso declaró que Alejandro Romualdo fue el gran poeta peruano del siglo XX, autor de poemas de amor y compromiso social extraordinarios, y un ejemplo para todos los escritores del Perú, porque fue consecuente con su ideología, con su poesía y con su vida. Puedo morir de rabia y de dulzura, morir de hueso en hueso hasta el tobillo, arrancarme la piel con un cuchillo, quemar vivos mis sueños, mi ternura. Puedo morir de risa, de amargura, atorado, revuelto y amarillo. Romper el amor, mi hueso, mi estribillo, partir en 2 mi vértebra más dura. Puede lograr mi muerte lo que quiero, hacer que la extensión que me consigne. Pasca y triste el dulcísimo cordero. Puedo morir como un violento cisne de guerra, proclamando y prisionero una canción vital, un cuello insigne. El 27 de mayo del 2008 fallece finalmente el poeta Alejandro Romualdo Valle en su residencia en San Isidro. Pero sus restos son velados aquí en su alma mater, la Universidad de San Marcos. Y hasta aquí también llegaron conocidos, amigos y estudiantes de colegio a dejar arreglos florales. Ese mismo día, su amigo Arturo Corcuera escribió lo siguiente: los poetas nunca mueren, siguen viviendo a través de sus palabras. Muy cierto,
si tomamos en cuenta que hasta el día de hoy seguimos recitando el canto coral a Tupac Amaru. Nos vemos en la próxima.